Buenos días, gracias por estar en República nuevamente. Hoy tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Diego Valadez, un investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, autor de numerosos libros y ensayos en materia de Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. Ha recibido el Premio Nacional de Jurisprudencia y el Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Fue embajador de México en Guatemala y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa y de la Academia Mexicana de la Lengua. Y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Pero además, un querido amigo. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Fundamentalmente eso. Soy un amigo tuyo, de tu familia. Fui amigo entrañable de tu padre y me da mucho gusto estar aquí contigo. Es un privilegio. Gracias por la invitación. A ti, Diego, muchas gracias. Aprovechando tu visita que has venido a importantes eventos académicos, te lo agradezco. Guatemala necesita precisamente en estos momentos, sobre todo de visión constitucional. No es ajeno para ti que estamos precisamente en un proceso de selección de cortes, ya hablaremos de eso, pero hablando precisamente de cortes y de cómo se maneja el poder frente a las decisiones judiciales y al poder judicial, quisiera que nos contaras cómo es el proceso o la intención de la reforma judicial constitucional del presidente López Obrador en México. Con todo gusto, Alejandro. Quiero solamente, al hilo de lo que tú acabas de decir, subrayar que los problemas de, digamos, vigencia y aplicación de la Constitución están extendiéndose por todo nuestro hemisferio. También en algunos países europeos tienen problemas serios en cuanto a su ordenamiento y a su aplicación. De manera que estamos acompañados y todos necesitamos conocer y compartir las experiencias de los demás países. Por eso he venido también a Guatemala para advertir cómo se está dando este proceso que ustedes están en este momento viviendo, pero además para mantener esta vieja relación que me enorgullece con la vida institucional y la vida cultural de este gran país al que tanto quiero y admiro. Con relación al tema concreto de qué se está planteando en México, es muy sencillo. Lo que vive México lo viven muchos otros países en nuestro hemisferio y en Europa, porque hay una institución que nació en el siglo XX y que se ha caracterizado por un enorme dinamismo, que son los tribunales constitucionales. Estos surgen hace casi un siglo en Europa, fundamentalmente en la República Checa y en Austria. Los impulsa un gran jurista del siglo XX, Hans Kelsen, y se irradian alrededor de todo Occidente. ¿Qué característica tienen los tribunales constitucionales? Determinan la constitucionalidad de los actos del poder, pero fundamentalmente de las leyes expedidas por los congresos. ¿A qué ha llevado esto? A una pugna entre el aparato político y el aparato jurisdiccional de los estados constitucionales contemporáneos. En algunos lugares, de una manera civilizada y respetuosa, se entiende que esa es la función de los tribunales constitucionales porque representan la voz del justiciable, los intereses del justiciable y la defensa de los derechos fundamentales. Pero en otros lugares, y es el caso de mi país, de México, se ha entendido que eso que hacen los tribunales constitucionales, en particular el Tribunal Mexicano, que es la Suprema Corte de Justicia, va en detrimento de lo que determinan las mayorías en el Congreso. Y se han sentido agraviadas y lo han tomado como una excusa o un pretexto para una dura y frontal acometida en contra del sistema jurisdiccional mexicano, en detrimento de la vida institucional y en gran perjuicio de la confianza pública con relación a las instituciones públicas. La reciente propuesta que ha hecho el presidente de México
consiste en que, en lo sucesivo, la Judicatura Federal y la Judicatura de cada una de las entidades, de las 32 entidades federativas que componen la Federación Mexicana, sean sujetos a elección popular. Esto, evidentemente, ha generado una gran polémica en México, polémica que tenemos perdida hasta este momento quienes abogamos por la independencia del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, porque el partido mayoritario tiene el control tanto del Congreso Federal cuanto de la mayor parte de los congresos en los estados. Y ahora en septiembre tendrá la mayoría que requiere por la diferencia entre toma de posesión del legislativo y el ejecutivo, ¿no? Efectivamente, para que haya una reforma constitucional en México, se requiere una votación de 2/3 partes en favor de la reforma en la Cámara de Diputados, otro tanto en la Cámara de Senadores, y además que la mayor parte de los congresos de los 32 estados voten a favor de esa reforma. De manera que se requieren 17 congresos estatales en pro de la reforma. Y claramente tiene esa mayoría el partido dominante en este momento en México. De suerte que es muy probable que se apruebe esta reforma que sujetará a la Judicatura Federal, compuesta por alrededor de 1,700 jueces, magistrados y ministros de la Corte. Y los ministros de la Corte son 11, pasarían a ser 9, los demás son magistrados y jueces, más otros alrededor de 6,000 integrantes de los poderes judiciales locales. ¿Qué significa? Evidentemente significa que la sujeción a una elección mayoritaria va a determinar que sea el propio partido mayoritario el que elija a la judicatura, con lo cual se dará una fuerte regresión en México con relación a lo que consideramos en todo el mundo como la clave de cualquier sistema de justicia: la independencia y la objetividad de los juzgadores. ¿Ves? No, en Guatemala no llegamos a tanto aún, en buena medida porque el partido de gobierno no tiene esa mayoría, de hecho es minoría en el Congreso. Pero ha habido voces que van en la línea de lo que ustedes están pasando, de sujetar a los poderes judiciales a las decisiones de las mayorías, como que si la justicia debiese obedecer los cánones de la democracia. Guatemala no tiene juzgados populares, tribunales populares, por suerte, como en otros países. Pero estoy seguro que si los tuviésemos aquí, el ritmo de condena sería 99.99, ¿no? Y si puede ser a muerte todos, así sería. Esa es parte de lo que yo he denominado una deriva autoritaria populista en nuestros países. Tristemente lo veo un poco en México, lo veo en El Salvador ciertamente, en Guatemala todavía no. Pero, ¿por qué es, en tu opinión, que no solo en la región, como bien decías, sino que en todo el mundo, la democracia, la república, parece no satisfacer ya las necesidades o las expectativas de la población? Esto va muy vinculado, Alejandro, con el concepto de democracia que se tenga. Por cierto, con relación al procedimiento que se sigue en Guatemala para la designación de integrantes de la judicatura, yo quiero subrayar que tienen un modelo muy bien visto fuera de Guatemala. La participación del sector académico, de la participación del foro y de la propia judicatura para la identificación y designación de los integrantes de los altos tribunales es sin duda un punto de vanguardia. Y además, la propia Constitución establece un porcentaje del presupuesto como fijo, váyase por el porcentaje, lo cual hace que la cantidad vaya subiendo progresivamente para las necesidades de justicia del país. Claro, todo sistema requiere ser afinado. Y el discurso democratizador es un discurso
digamos que tiene dos dimensiones. Es al que tú te refieres en este momento. Por un lado, se considera que es democrático solamente aquello que pasa por el voto popular. Y esto es una falacia. Ciertamente, la elección democrática de los representantes políticos y de los gobernantes es una de las garantías que tenemos los ciudadanos para poder asumir la responsabilidad y el derecho de escoger a quienes nos gobiernen, a quien nos represente. Pero en el caso de la judicatura, el tema no está en la justicia popular, como tú la acabas de denominar, sino en la justicia profesional apegada al derecho, a la ley. La democracia tiene que ver con la elaboración de la ley, pero la aplicación de la ley es un procedimiento que requiere objetividad, serenidad, imparcialidad, profesionalidad, o sea, conocimientos profundos de los temas, e independencia. Si los representantes políticos desean modificar el sentido de las decisiones de los jueces, tienen a su alcance cambiar las leyes, no subordinar a los jueces. En cambio, hay otros elementos que permiten la democratización, digámoslo así, de la función jurisdiccional, que no están siendo considerados en nuestro espacio. Por ejemplo, no se trata de que los ciudadanos elijamos a los jueces, pero sí de que los ciudadanos tengamos un diálogo abierto con los jueces. Esto, que se conoce como procedimiento dialógico de la democracia, o sea, dialogante, que se establezca el intercambio y la interacción de puntos de vista, tiende a generalizarse progresivamente más en el mundo. ¿Cómo se consigue? A través de instancias que permiten que los ciudadanos que no tienen una causa en curso ante los jueces le den a los jueces sus puntos de vista con relación a determinados temas que están siendo objeto de proceso de enjuiciamiento. Digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, es muy activa en este sentido y recibe con mucha frecuencia en lo que se llama amicus curiae a personas que no forman parte de un litigio para que den su opinión sobre los temas que se están ventilando o discutiendo en un litigio determinado. Esta es una corriente que tiende a generalizarse y que permite efectivamente hablar de un proceso de democratización en la justicia. Es justiciable, tiene acceso a los jueces y los jueces tienen diálogo establecido institucional con los justiciables. Hay muchas otras modalidades afines o semejantes a la que te acabo de comentar que permiten que los órganos jurisdiccionales sí tengan contacto con las pulsiones que se advierten en la sociedad, que conozcan inquietudes, tendencias, preocupaciones, soluciones inclusive. Lo cual no implica que sea esto un procedimiento que los obliga a sentenciar y a resolver en el sentido que los opinantes señalen, pero sí permite, repito, la interacción. Este es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer y que en algunos lugares ya está en curso para modificar los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales. Lo otro, lo de llevar a los jueces al ámbito electoral, es demagogia pura, que además los expone me refiero a los juzgadores, a presiones de todo tipo, presiones políticas, presiones económicas, inclusive presiones delincuenciales. De suerte que exponer a los juzgadores a ese proceso no solamente es un riesgo para ellos en lo personal, sino sin duda es una forma de acabar con la imparcialidad y la independencia de la justicia ahí donde se aplican estos procedimientos. No quiero pensar de aprobarse esta reforma constitucional y que los jueces sean electos popularmente, aunque la selección se hace, ¿verdad?, de un modo, digamos, calificado, pero el voto realmente es popular. ¿Qué presiones podrían tener, por ejemplo, los magistrados y los jueces
en estados norteños de México, a ver, a Sinaloa, no se me ocurre cómo pudieran juzgar esos pobres jueces con esas presiones. En Guatemala, ¿qué pasaría si en algunos departamentos también tristemente tomados por el narcotráfico, los jueces fuesen electos popularmente? Si por sí ya los alcaldes y algunos diputados lo son, imaginémonos los jueces, ¿no? La verdad, un poco en la discusión de la pretendida reforma y de las declaraciones del presidente mexicano, me llamó la atención que decía que proponía, un poco a la ligera, espero, que serían mejores jueces los recién graduados de la universidad porque no tenían, digamos, ningún bagaje, Entonces, cuando tú hablabas de qué se requiere para ser un buen juez, hablabas de ese criterio que se hace bregando, ¿no? Se hace juzgando, conociendo. Por favor, dinos, ahora que estamos nosotros precisamente en el proceso de comisiones de postulación, ¿qué se requiere para ser un buen juez, un buen magistrado? ¿Qué debiéramos de tener presente la sociedad en general y sobre todo los comisionados? Bueno, hay dos tipos de requisitos. Unos, los de carácter estrictamente formal, que se han generalizado en todo el mundo, que es uno, el conocimiento del derecho, y esto se acredita con la presentación de un título que generalmente se pide que tenga 5, 10, 15 años según el nivel del juez del que se trate. Otro, que tenga experiencia en materia jurídica, no solo que tenga un título, y que esa experiencia se pueda acreditar con la práctica académica o con la práctica jurisdiccional o con la práctica en el foro. Y un tercer elemento, que goce de buena fama pública. Digamos, estos son elementos objetivos que se pueden acreditar. Pero hay otros elementos que no se pueden plantear para ser, digamos, evaluados o determinados por un cuantificador, que es la capacidad personal, la idoneidad, la vocación, el interés que el postulado o el aspirante tenga para poder participar en una labor tan delicada como es la de dirimir un conflicto entre dos partes. Eso ya es carácter, formación y compromiso ético, vinculación con los temas públicos. Finalmente, la impartición de justicia es una actividad pública. Vocación de sacrificio. El juzgador vive en condiciones de tensión permanente, porque siempre está en medio de dos pretensiones. Cada una de ellas señala que tener la razón, y el juez, siempre que resuelve, con alguno queda mal. De suerte que se requiere una gran formación, un gran carácter, una gran entereza, y también estar dispuesto a vivir una vida entera de tensión. Para un juzgador, la hora de trabajo no termina en el momento que se retira del juzgado. El trabajo es permanente, lo acompaña el día y la noche, el día hábil y el día inhábil, el día de descanso. Es una vida muy dura la del juzgador y muy mal valorada por parte de los justiciables y en general por parte de las sociedades. De manera que el juzgador debe tener un temperamento muy sólido, un carácter muy recio, y esos son elementos que no se pueden cuantificar. De suerte que cuando se escoge a quienes van a llevar a cabo esta tarea, hay que ver no solamente los aspectos formales de los requisitos que establece la ley, hay que ver también esos aspectos subjetivos, que son los que hacen a los grandes jueces o a los jueces que caen en el olvido. Por fortuna, tu país, este gran país, tiene grandes ejemplos de muy buenos juzgadores. Uno de ellos fue presidente de la República, el maravilloso juez Maldonado, Alejandro Maldonado. Es un ejemplo de lo que es un buen juez.
no solo para Guatemala, sino en general para nuestro hemisferio. En México respetamos mucho su trayectoria y es uno de los jueces a quienes nos referimos con frecuencia como uno de los muchos ejemplos que tiene Guatemala de grandes juzgadores. Muchas gracias. También sabes que le tengo muchísimo aprecio y cariño. Así es. La Constitución guatemalteca estipula que para acceder a cualquier cargo se debe contar con capacidad, honradez e idoneidad. Luego, la misma Constitución le agrega a los funcionarios judiciales reconocida honorabilidad. De tal suerte que esos parámetros poco tangibles, digamos valorables, pero poco tangibles, son considerados por la Comisión, pero luego la ley aprobada para el efecto obliga a una tabla de graduación para medir todas esas cosas de las que hablabas, digamos, aspectos de experiencia académica, en fin. Y eso produce una nota, digamos, un número. Digamos, por decisión de la propia comisión, va de 100 para abajo. Y entonces, a los mejor punteados se le esperaría que sean los más votados. Mas la ley no obliga al comisionado, no lo puede obligar a votar por el mejor calificado. Entonces, ahí es en donde entonces ya no solo es al candidato a juez o a magistrado, sino que es al comisionado al que se le deben exigir esas mismas capacidades de honradez y idoneidad. Y ahí también hemos estado fallando un poco, sobre todo, tristemente, en la elección del Colegio de Abogados, en donde pues, hay de todo, ¿no? Me imagino que pasa lo mismo en México. ¿Cómo podemos hacer para que esa elección del foro para integrar comisiones cuente con mejores candidatos a comisionados, me refiero, no a jueces? Es todo un tema, Alejandro. En realidad tenemos que partir del reconocimiento de un gran problema. No hay sistema perfecto por lo que respecta a la selección y designación de los integrantes de la judicatura. Pero uno de los mejores es la promoción de aquellos que están formando parte de la carrera judicial o que han sobresalido en el foro o que han tenido una trayectoria de respetabilidad en el ámbito académico. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer una evaluación ya de trayectorias de vida. Cuando decimos, por ejemplo, que se haga la valoración de quien está en la carrera judicial, también se genera un estímulo para quien entra a esa carrera, muchas veces desde muy joven, muchas veces haciendo labores de apoyo para los jueces ya en funciones, pero el estímulo, el saber que se puede progresar en una misma área de trabajo, es también una forma de generar compromiso y responsabilidad por parte de quien tiene esa aspiración. Ahora, tu planteamiento es, ¿qué características deben tener los que evalúan y hacen la designación? Es otro tema diferente. Mencionabas el Colegio de Abogados. En México no tenemos colegiación obligatoria y es un déficit importante. En Guatemala sí hay colegiación obligatoria. Entiendo que el colegio en Guatemala tiene un poco más de 30,000 integrantes. Más de 40,000. Más de 40,000. Y también entiendo que quienes participan en los procesos ya selectivos no suelen ser más del 10% de los integrantes del colegio, lo cual también es un elemento que debe llamar la atención, es un signo de desinterés que en algún momento habrá que buscar incentivos para una mayor participación de los propios abogados en lo que les concierne, que es justamente este proceso de selección de los que van a calificar a los que van luego a juzgar. Esto, ¿cómo se consigue? Yo no creo en los instrumentos o mecanismos de carácter compulsivo, creo más en los estímulos. Y creo que lo que hace falta es justamente eso,
tener mejores elementos de promoción, de comunicación, de debate internos con relación a las personalidades que luego pueden ser elegidas como representantes para integrar estos órganos de calificación y de selección, y que haya también mayor debate sobre los temas jurisdiccionales. Resulta que los temas jurisdiccionales son vistos, por lo general, con mucha reserva por dos razones, ¿no? Una, porque son temas muy complejos. Y dos, porque son temas muy polémicos. Hay muchos juicios y no te voy a decir a ti cuáles en particular. Creo que este gran medio de comunicación que ustedes tienen está ocupándose justamente de estos temas. Y en buena hora, eso contribuye a una cultura jurídica que toda sociedad necesita. Y eso es lo que creo que hace falta entre los colegios de abogados, que hace falta en la propia judicatura, que hace falta en el ámbito académico, generar mayor interés por los casos judiciales. Creo que los medios de comunicación pueden ayudar mucho en ese sentido. No en el sentido de estigmatizar a los juzgadores, sino en el sentido de buscar ejemplaridad en los grandes casos resueltos. En todos los sistemas jurisdiccionales hay casos resueltos ejemplares, paradigmáticos. Y creo que valdría la pena profundizar sobre esos temas. Particularmente, y ustedes lo están haciendo en este medio, pero habría que generalizarlo en todos los medios de comunicación. Además de los temas que acabas de mencionar, de visibilizar las buenas decisiones o las decisiones trascendentales de los órganos jurisdiccionales, tristemente también los juzgadores se enfrentan al escarnio público, también muchas veces desde los medios de comunicación, aunque más las redes sociales. Y eso les mete miedo. Ahora, insisto, en el proceso de comisiones de postulación, también les ocurre a los comisionados que, por una parte, tenemos que escoger buenos comisionados, pero por la otra, están sujetos a enormes presiones nacionales e internacionales para que escojan a tal o cual. Y aunque, por supuesto, tienen total independencia y no tienen que estar bajo ninguna presión externa, pero en efecto lo son. A ver, ¿qué recomendaciones podrías darle a los comisionados que ahora apenas empiezan su gestión para evitar, para no dejarse presionar, para no prestarle atención a esas presiones externas, como te digo, nacionales e internacionales? Mi impresión, Alejandro, es que más que una recomendación dirigida a esos comisionados, lo que me atrevo a sugerir, estrictamente desde la perspectiva del derecho comparado, por otra parte, como tú dijiste cuando hiciste la generosa presentación en mi trayectoria, hiciste referencia a que presido el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Este instituto está formado por constitucionalistas de todo nuestro continente, incluido Estados Unidos, y de muchos países europeos, donde hay interés por el estudio de los problemas constitucionales en Iberoamérica. De suerte que es iberoamericano por el objeto del estudio y no por la integración o composición de sus integrantes. ¿Qué es lo que vemos en el ámbito iberoamericano? Que muchas veces los problemas están en el diseño institucional. Por ejemplo, resulta una gran presión, como tú lo dices, para los que tienen el encargo de hacer las designaciones, el hecho de que sea un cambio completo de un órgano jurisdiccional. Si los cambios fueran paulatinos, fueran progresivos, si, digamos, se diera un nombramiento cada determinado periodo, pero no el cambio al completo, el tipo de presiones que se daría sería de otro género. Porque además esto establecería o permitiría que hubiera cierta continuidad en los criterios
o modificación en los criterios establecidos por el órgano jurisdiccional, porque tampoco se debe hablar de una posición conservadora de que siempre se mantengan los mismos criterios. No, los criterios tienen que ir evolucionando, como van evolucionando los derechos de la sociedad y de las personas en lo particular. Pero debe haber continuidad en el conocimiento, en la forma de deliberación, en los antecedentes para poderlos cambiar. No se trata de adoptar un criterio porque se desconozcan los previos, sino de cambiar un criterio porque se determina que los criterios previos ya no funcionan o no fueron los adecuados. Si se modificara el tipo y la forma de integración y el ritmo de integración de los órganos jurisdiccionales, también la libertad que tendrían quienes van a participar en la designación sería de otro género, no una libertad absoluta para designar de manera irresponsable, pero sí para actuar con menor nivel de presión. Cuando se ve que va a cambiar todo el órgano, efectivamente, todos los segmentos de la sociedad y también, como tú muy bien decías, en el del extranjero, pues se interesan, se involucran y se preocupan. Es comprensible que haya estas presiones cuando hay un mecanismo así. Yo creo que habría que hacer una revisión de los procedimientos de renovación de los magistrados para que generen menores tensiones. En Guatemala tenemos cuidado, tenemos tal vez miedo incluso a las reformas constitucionales, porque se pueden prestar desde el ámbito político a incluir cosas que realmente no debían de ir. Hubo un intento de reforma constitucional, una pretensión de reforma constitucional, precisamente en ese sentido, escalonar la renovación de las cortes, ampliar periodos, en fin. Pero tristemente, algunos interesados pretendían incluir asuntos que no tenían nada que ver con esas reformas, sino que más bien con temas ideológicos. Y por eso fracasó. Pero creo que tomo, por lo menos yo, tu recomendación de insistir en esa reforma constitucional, porque creo que sí es muy importante. No solo porque creo que es un mejor modelo, sino que tan solo por reducir, como bien dices, esas presiones que reciben los comisionados y obviamente los magistrados y juzgadores. En lo que eso sucede, pues esperemos de que sea pronto, para mejorar el sistema de justicia. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, como bien sabes, en Guatemala, son designados de una forma corporativista, ¿verdad? Uno por el colegio electo, por el colegio de abogados, uno designado por la Corte, por el Poder Judicial, por el Ejecutivo, en fin. Y si bien ha servido ese sistema, también ha sido muy criticado. ¿Tú crees que debiera de cambiarse para mejorar la forma de designación de los magistrados constitucionales en Guatemala? Tú conoces muy bien estos temas porque también eres abogado y los problemas que señalas son problemas reales. Como comenté hace un rato, no hay procedimiento perfecto. Desde mi punto de vista, el que se tiene en Guatemala es de los mejores, porque efectivamente se plantea que estén presentes en la Corte, por ejemplo, quienes tienen diferentes orígenes profesionales y que quienes llegan por diferentes canales también de la vida jurídica guatemalteca, de la administración, de la judicatura, del foro, de la academia. Esto garantiza un nivel de pluralismo al interior de la Corte que la enriquece. Creo que el gran problema no está allí. El gran problema es el otro que tú señalabas, Alejandro. La desconfianza que surge con relación al funcionamiento de los juzgadores. Y esto forma parte de un debate público
que lamentablemente tiende en todo nuestro hemisferio hacia los mismos problemas. Un enfrentamiento entre los órganos del poder, un intento de desprestigiar a los órganos del poder procedente del poder mismo y mucha virulencia a veces en el debate político, no en el seno de la sociedad, sino en el seno de los propios órganos políticos, entre los partidos, entre los congresistas, entre los órganos del gobierno y los órganos legislativos, en fin, la polarización, como suele ya aludirse, de la vida política genera estos niveles de incomprensión y a veces de rechazo por el funcionamiento de los juzgadores, entre otros. Al principio de nuestra conversación hice referencia a esta tensión que se da entre el juzgador constitucional y el aparato político. Ha llegado a tal punto que se ha adoptado un concepto de origen inglés, vaya, en cuanto a la lengua, se llama lawfare. Esto es la utilización del derecho con el propósito de desprestigiar o de minar el trabajo y el papel de los gobernantes y de los legisladores. Se compone de una raíz ley, y fare, que es la última parte de warfare, que es camino a la guerra. Digamos, es muy caprichosa la composición de este término. Surgió en Estados Unidos con otro objetivo, pero se ha generalizado en América y en algunos países de Europa, justamente para identificar este punto de conflicto entre el juzgador o el sistema jurisdiccional y el sistema político, particularmente integrado por los representantes políticos y los gobernantes. Esto es muy nocivo y ha resultado muy nocivo para las sociedades mismas, porque por un lado hay quienes optan por la desconfianza en el político y por otro lado hay quienes juzgan se caminan por la desconfianza al juzgador y otros por la desconfianza al completo al sistema institucional. De manera que quien más sale perdiendo con estos enfrentamientos es el gobernado, el administrado, el justiciable, en general el ciudadano. Creo que es un problema de cultura política en todo nuestro hemisferio y que tenemos que convencernos de que los lenguajes ríspidos, las descalificaciones, la búsqueda de simpatías para la causa propia basada en la antipatía para el adversario es el peor de los mundos y que nunca va a dar buenos resultados para nadie. Ni siquiera para el que gane, porque el que gane en un debate así, de todas maneras pierde en cuanto a que ha erosionado la confianza en la política, en la gestión pública. Guatemala, como sabrás, en Guatemala hemos pasado un proceso de lawfare, me atrevería a decir que incremental a partir de más o menos 2010, no digamos a partir de 2015. Y es precisamente por eso que la discusión política se ha perdido. La pugna política se ha perdido y se le ha encargado a los jueces mal dirimir esas controversias políticas y lo han llevado a lo judicial. En algún momento eso tiene que parar, pero debiera venir, por ejemplo, de una decisión de un tribunal constitucional o más tardado, probablemente mejor, pero más tardado, un cambio de cultura en nuestros políticos. Yo creo más en este segundo aspecto, en el cambio de cultura. El gobierno de una sociedad no es solamente lo que preceptúa la Constitución o lo que preceptúa en general el ordenamiento jurídico derivado de la Constitución. También hay prácticas de buen gobierno. Y esto es lo que más contribuye a establecer una buena relación entre quienes gobiernan y además entre quienes gobiernan y son gobernados. Efectivamente, lo que tú señalas es un problema generalizado. Ya los conflictos de la política se llevan al campo de lo judicial. Esta judicialización de la política tiene su contraparte, la politización de la justicia.
Ninguno de los dos extremos y ninguna de las dos prácticas es razonable ni ofrece soluciones satisfactorias para ninguna sociedad. Lo ideal es que lo político se debata dentro de lo propio, de los propios órganos de representación y de ejecución de la política, y que la justicia sea para dirimir conflictos de carácter jurídico, no de carácter político. Cuando los conflictos políticos se llevan a la justicia, es porque faltó la mediación y la gestión política. Los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito de la propia política, mediante la negociación, el acuerdo, la conciliación, la cooperación. Lo que pasa es que estamos viendo un fenómeno que está desajustando la vida democrática de nuestros sistemas, y es que los órganos del poder político tienden a enfrentarse en vez de complementarse, en vez de coordinarse, en vez de generar estímulos para las conductas cooperativas. Lo que se genera son estímulos para el enfrentamiento y el choque. Lo que nos sucede es que la democracia, que es un proceso selectivo y de apertura, convoca a quienes aspiran al poder a enarbolar banderas y a adoptar discursos de enfrentamiento con el adversario para así hacerse de adeptos que les voten y los lleven al poder. Pero cuando llegan al poder, mantienen ese mismo discurso pugnaz. Y ese discurso pugnaz no permite después gobernar o no permite coordinar los esfuerzos en el ámbito de los congresos. Ese es un problema que nosotros asumimos de una manera particularmente intensa. Me refiero a nosotros, los latinoamericanos. No ocurre así en los sistemas, en otros sistemas políticos, donde se sabe que el discurso de la elección es un discurso coyuntural, pero que una vez que se pasa al desempeño de la responsabilidad política, el discurso coyuntural de las campañas queda atrás y se debe adoptar el discurso de gobierno, porque es lo que interesa al colectivo, no que sigan las viejas polémicas que se plantean en las elecciones. Esa es parte de la cultura, sí, de la cultura política a la que tú te referías por parte de la sociedad, pero fundamentalmente de la cultura que debemos buscar adopten los propios gobernantes. Los propios gobernantes deben acostumbrarse a distinguir entre lo que representa el discurso coyuntural y lo que representa la acción estructural del poder. No pueden traer a la acción estructural del poder los elementos de pugnacidad que caracterizaron una campaña electoral, por ejemplo. Lo que acabas de describir es lo que los guatemaltecos vivimos en los meses, en estos 6 meses de gobierno y en los 6 meses desde la primera vuelta hasta la toma de posesión. Precisamente el partido que ahora gobierna tuvo un discurso confrontativo con varios sectores importantes de la población, de la sociedad, particularmente el sector privado, en contra del sector privado. Pero lo que estamos viendo ya en el ejercicio del poder, lo cual da ánimo, da esperanza, es distinto. De parte, por lo menos, del presidente de la República y de algunos de sus funcionarios. No así de los más jóvenes miembros de su partido, que tal vez traen ímpetus revolucionarios. Pero es precisamente eso, lo cual abre una posibilidad a que se trabaje en pos de la sociedad en general y no solo de el nicho partidario, del nicho ideológico del partido gobierno. A ver, Diego, quiero aprovecharte para que nos digas desde el ámbito constitucional qué medidas, más allá de las atribuciones constitucionales del presidente, qué medidas podría tomar nuestro presidente, que todos esperamos de que tenga éxitos la gestión gubernamental, más allá de que nos parezca o no su posición ideológica. ¿Qué posturas o qué recomendaciones le darías a nuestro presidente para que en el ámbito de sus competencias pueda empujar ese diálogo
digamos, completo de la sociedad y dejar los sectarismos propios de la campaña. Sí, las campañas suelen generar grandes tensiones, pero uno debe entender que las campañas son propias del antagonismo. Digamos, la función agónica de la política, o sea, la del enfrentamiento, está muy bien conocida desde la época, vaya, desde hace 25 siglos ya la definían muy bien los propios griegos. Pero una cosa es ese proceso de antagonismo, que es el de la competencia, y otro el proceso de gobierno, donde ya no hay competencia, donde lo que debe haber es colaboración. El signo de la política como contención electoral y el signo de la política como ejercicio de gobierno es otro. Son dos signos diferentes. Y yo tuve el gran gusto, un honor y un privilegio que recuerdo siempre gratamente, de que hace muchos años, cuando fui embajador de México en Guatemala, traté al entonces ya expresidente Juan José Arévalo, por quien tuve una enorme admiración. Lo busqué desde que llegué, tu padre me puso en relación con él y mantuve una relación de amistad que para mí resultó muy honrosa. Una de sus características era justamente que buscaba la conciliación, desde la perspectiva de sus propias convicciones ideológicas, de un gran transformador social como efectivamente lo fue cuando ejerció la presidencia de Guatemala. Por cierto, cumplió su periodo cuatrienal completo. Creo que él es el mejor ejemplo de lo que siempre conviene hacer. Tener, sí, un programa, mantener, sí, sus propias convicciones, pero saber que la sociedad es esencialmente compleja y plural. Pero lo mismo corresponde a los otros protagonistas de la vida política del país, en particular a quienes tienen una representación política en el Congreso. Saber que el Congreso es un espacio de diálogo y de cooperación y que se necesita tener la suficiente madurez, la suficiente responsabilidad pública y el suficiente compromiso para saber que hay aspectos acerca de los cuales uno puede obtener ventajas en cuanto a que sus propuestas programáticas prosperen, pero que eso solo se puede hacer a cambio de también admitir que las propuestas programáticas de las otras partes tengan acomodo y puedan prosperar. Cuando se llega a este proceso de concertación y de conciliación entre las diferentes fuerzas políticas, se entra en una etapa constructiva muy fructífera. Nadie ganará todo, pero tampoco nadie perderá todo. El problema, Alejandro, es que los sistemas presidenciales son, por su propia naturaleza, de suma cero. De el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Creo que lo que hay que comenzar a mirar en todo nuestro hemisferio es ver una nueva modalidad de organización del poder. Ciertamente, los sistemas presidenciales forman parte ya de nuestro signo desde la formación misma del constitucionalismo latinoamericano en el siglo XIX. Pero debemos pensar en nuevas formas de organización del sistema presidencial que permitan una mayor interacción con los parlamentos o con los congresos. De otra manera va a ser muy difícil construir entendimientos y puentes de conciliación. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Francia, esta peculiar forma de gobernar que tiene la República Francesa, cuando el presidente de Francia cuenta con mayoría en la Asamblea, gobierna al estilo presidencial puro. Pero cuando no tiene esa mayoría, como no la tiene ahora, tiene que gobernar con procedimientos de carácter parlamentario. Creo que hay que volver la mirada hacia allá y ver que justamente la comprensión, la composición, el acompañamiento
de una organización compleja como son los parlamentos se puede conseguir si hay buenos acuerdos institucionales que permitan cogobernar. Creo que uno de los mecanismos, esto no lo digo para Guatemala, lo digo en general, lo he publicado, es una de mis tesis en México. Los presidencialismos están ya muy arcaicos, son muy arcaicos, ya no nos vienen bien, no nos permiten establecer estos puentes de comunicación. Tenemos que comenzar a parlamentarizar nuestros sistemas presidenciales para establecer mecanismos de coparticipación, de corresponsabilidad, inclusive de cogobierno entre los ejecutivos y los legislativos. Es todo un proceso que no necesariamente tiene que estar o implicar una reforma constitucional. Eso puede formar parte de las prácticas de buen gobierno a las que me referí también hace un rato. Y pueden intentarse mecanismos, repito, de entendimiento y de cooperación que yo creo que pueden dar resultado. Muchísimas gracias, Diego, por tus excelentes puntos, por tu perspectiva. Necesitamos mucho de eso, más allá de lo que algunos pudieran incluso calificar como injerencia extranjera, un término muy mal utilizado en Guatemala. Esas perspectivas como la tuya, como la que traes, es siempre muy bienvenida en Guatemala y en esta tu casa, República. Muchas gracias. Además, yo no me siento extranjero en Guatemala. Para mí, Guatemala es mi segunda patria. Tú lo sabes bien. Y por otra parte, por eso se referencia al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es donde discutimos todos estos temas que nos involucran a todos como ciudadanos de nuestra América. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dialogar contigo y con República. Gracias. Claro. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan adelante.